Gestión de recursos de mantenimiento, por Cristian Peña Orduz y Ricardo Andrés Tarazona. Hola, soy Andrés Tarazona y les presento el plan de gestión de recursos del área de mantenimiento para nuestra línea de producción de bloques y adoquines. Este plan integra la gestión técnica, el talento humano, la planificación operativa, el uso de herramientas tecnológicas, todo alineado con las metas de productividad, confiabilidad y seguridad operacional. Nuestra línea de producción Colombia opera mediante vidrocompactación. Procesa cemento, arena, grava y pigmento, los cuales se dosifican, compactan, moldean y curan hasta obtener productos terminados como bloques, adoquines y granadura. Actualmente, producimos un estándar mensual de 40.000 bandejas, equivalente a más de 320.000 adoquines. El proceso técnico está compuesto por 6 etapas principales: dosificación de material, compactación por vibración, expulsión automática del bloque, transporte por bandejas, curado térmico y embalaje del producto final. Actualmente, a pesar del nivel de automatización, enfrentamos retos importantes: más de 400 horas de pérdida por paradas, asociadas a moldes, vibradores, sistemas hidráulicos y parte de automatización. Esto impacta la productividad, disponibilidad y eficiencia de la línea. Los objetivos estratégicos que se han planteado en este año son 7. Primero, disponibilidad técnica mayor al 90%. Una disminución de porcentaje por tiempos muertos. Actualmente tenemos un promedio del 21% y queremos reducirlo a menos del 10%. En calidad, queremos reducir el porcentaje de productos no conformes, menor al 1% por devoluciones. En mantenimiento, queremos aumentar el porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento a un 100%. En confiabilidad, eso sí, queremos reducir la tasa de fallas o los eventos de parada menor al 2%. Y en seguridad operativa, que sea nuestra meta, 0 accidentes. Y en gestión energética también tenemos un objetivo, y es reducir sobre la línea de producción un consumo de energía menor al 5% de lo que tenemos actualmente. Nuestro organigrama de mantenimiento se encuentra distribuido de la siguiente manera: un director de mantenimiento a la cabeza del área, asistido por un ingeniero que ayuda en la parte documental como asistente. Un jefe de mantenimiento industrial, quien es el encargado del área de mantenimiento eléctrico y mecánico industrial. Un técnico automotriz que se encarga a nivel nacional de los equipos móviles, tales como son equipos de maquinaria pesada, cargadores, montacargas, etc. Un jefe de mantenimiento de moldes, que se encarga del área de moldes y vela porque los moldes se encuentren en perfectas condiciones para sacar un producto terminado de buena calidad. Y un jefe nacional de automatización, quien evalúa procesos y revisa la forma de optimizar tiempos y automatizar las áreas. En plantas externas tenemos los planners de mantenimiento y los coordinadores de mantenimiento. Para la matriz de cargo poseemos las siguientes funciones referente a todos y cada uno de los cargos. Para el director de mantenimiento, el objetivo es asegurar la disponibilidad y eficiencia de los activos alineados a la estrategia que plantee en el área, y sus KPI serán la disponibilidad de los equipos, el cumplimiento del plan de mantenimiento y la eficiencia del presupuesto. Para el jefe de mantenimiento industrial, el objetivo del cargo será coordinar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de la planta, y los KPI asociados serán el MTTR, el cumplimiento del plan y el backlog del área de mantenimiento. Para el planner o ingeniero de planeación, el objetivo del cargo será programar y gestionar planes de mantenimiento, y sus indicadores serán el porcentaje del plan de mantenimiento y las desviaciones del plan de mantenimiento versus la ejecución. El jefe de automatización y control garantizará el funcionamiento de sistemas de control, y su indicador será el tiempo de respuesta y el porcentaje de automatización disponible en la planta de producción. Para el jefe de moldes, el objetivo del cargo será asegurar la disponibilidad y el mantenimiento óptimo de los moldes de producción, como lo mencionábamos en la anterior diapositiva. Y su indicador será el porcentaje de moldes disponibles y también la calidad de las piezas o el producto terminado. Para el supervisor de mantenimiento, el objetivo será
coordinar la ejecución de las labores y el mantenimiento preventivo, correctivo, y también dar apoyo a las emergencias que se presenten en la compañía. Y el indicador más importante para este cargo será el porcentaje de tiempos muertos por paros no programados y también los tiempos de respuesta del área. Para los técnicos, tanto mecánico, eléctrico como de soldadura, el objetivo será ejecutar las labores de mantenimiento dependiendo del área en que se encuentren, y el indicador a evaluar será las órdenes de trabajo ejecutadas. Para el asistente de mantenimiento, el objetivo del cargo será gestionar la carga de datos al software de mantenimiento y dar seguimiento y documentar o llevar la documentación de órdenes de trabajo y asistir al director de mantenimiento. Un indicador para este cargo puede ser el total de órdenes de trabajo cerradas. En Manufacturas de Cemento S.A. tenemos un plan de inducción para el personal nuevo. Aquí podemos mencionar un ejemplo. Para un técnico mecánico, se divide en diferentes módulos, son 8 módulos en total, y el primero es la bienvenida institucional, donde se explica al técnico la historia, la misión de la compañía, la visión, los valores, la política de seguridad, también política de cero alcohol y drogas, política de cumplimiento y política de calidad, divulgada por el área de recursos humanos y también por el área de seguridad y salud en el trabajo. El segundo módulo será la inducción al área de mantenimiento, donde se presentará el organigrama, los roles de cada cargo, las responsabilidades que le tocan al técnico o funciones, los turnos de trabajo en que trabajará o que elaborará, el canal por el cual tiene que realizar los reportes, y el responsable será el jefe de mantenimiento, director de mantenimiento o planner de mantenimiento. En el tercer módulo podemos evidenciar que el área de seguridad y salud en el trabajo comparte los elementos de protección personal adecuados para el técnico o para la persona que ingrese, y también dará inducción en cómo hacer trabajos de alto riesgo como lo son el trabajo en alturas, el bloqueo y el etiquetado. Para el cuarto módulo se dará un conocimiento técnico de equipos, un recorrido a la planta donde se le explica al técnico qué tipos de equipos tenemos, como lo son las mezcladoras, las bandas, las montacargas, etcétera, etcétera. Donde puede encontrar la información técnica de estos equipos y a quién dirigirse. El módulo 5 es el uso del CMMS, donde se registrará el técnico en el software de mantenimiento y también se cargarán las órdenes de trabajo, se dará como ejemplo un cierre de una orden y se le hará seguimiento a la persona. También se le indicará cuáles son sus KPI que lo van a medir. Esto lo realizará el planner de mantenimiento o el jefe de mantenimiento. Para el sexto módulo se darán a conocer los procedimientos normalizados de trabajo y también seguros de trabajo, en donde la persona conocerá el plan de mantenimiento preventivo o la ejecución del mantenimiento correctivo y también cómo puede hacer reporte de fallas. Se divulgarán los formatos a utilizar y la ruta de lubricación. Esto lo hará el jefe de mantenimiento o el supervisor. En el séptimo módulo se dará una evaluación técnica inicial, en donde se hace una prueba escrita al técnico o al ingeniero, donde según su especialidad, donde se evaluará sus conocimientos previos y podremos determinar el grado de conocimiento que tiene. Como 8, un feedback o retroalimentación a la persona, revisando sus resultados en la evaluación técnica y en los aprendizajes del anterior módulo. Para el área de mantenimiento de manufacturas de cemento, realizamos una evaluación de la curva de aprendizaje, en donde tomamos como ejemplo un técnico de mantenimiento llamado Carlos Castaño, donde se evalúa en una escala de 1 al 5 el aprendizaje de la persona o el desenvolvimiento del cargo, en donde 1 es quien no tiene conocimiento y 5 que ya es autónomo. Para la semana 1 hemos puesto a prueba a Carlos en mantenimiento de bandas, el uso del CMMS, el mantenimiento de la mezcladora, y hemos evaluado un tiempo promedio de ejecución en minutos. Podemos evaluar a Carlos en el mantenimiento de bandas de 1 a 5 semanas, donde notamos que el nivel de experticia va creciendo.
a medida de que pasa el tiempo, comenzando en un nivel de experticia de 2 como muy cercano a 5 en la semana 5. Y en la eficiencia operativa en minutos podemos también determinar que en la semana 1 Carlos toma mayor tiempo para la ejecución de tareas y a medida de que va transcurriendo el tiempo, ese tiempo se optimiza. En el área de mantenimiento también tenemos un plan de formación. Evaluamos el área con la técnica ILUO, en donde decimos que I es que ignora el procedimiento, L lo ha visto, U lo usa con ayuda y O lo domina. Podemos ver que el técnico mecánico tiene diferentes competencias en mantenimiento preventivo de bandas, en cambio de motores eléctricos, ha visto cómo se hacen, en diagnóstico de fallas eléctricas las ignora, la interpretación de planos mecánicos lo domina, la soldadura estructural básica lo puede hacer con supervisión y el cierre de órdenes de trabajo en el CMMS está un poco flojo. En los procedimientos LOTO y de seguridad eléctrica también está un poco flojo y en las inspecciones como un equipo crítico que es la mezcladora domina la actividad. Esto como ejemplo de nuestra técnica ILUO y pudimos determinar que para esta sección el técnico mecánico tiene un dominio del 37.5, el técnico eléctrico también tiene un dominio del 37.5, el soldador ya tiene un dominio bajito del 12.5, el asistente también tiene un dominio bajito debido también a su cargo administrativo, el auxiliar es crítico ya que es nuevo, entonces tiene un dominio del 0% y el supervisor tiene un dominio bastante alto, tendiendo al 100% con una tercera parte ya dominante. Para fortalecer estas falencias, hemos implementado un plan de capacitación, un programa de capacitación para el área, en donde consta de diferentes sesiones. La sesión 1 corresponde al área mecánica, donde se promueve la alineación láser y cómo solucionar fallas críticas en la planta o en la línea de producción. Definimos también algo como qué es desalineación, algunas normas, y también cómo hacer nivelación de maquinaria. Para la sesión 2, también presentamos para el área de mantenimiento los conceptos básicos de mantenimiento predictivo, eh, costos del mantenimiento predictivo y también algunos ahorros, el mantenimiento correctivo versus mantenimiento predictivo, que ventajas y desventajas se tienen con cada uno de ellos y algunas técnicas aplicables al mantenimiento predictivo, como pueden ser vibraciones mecánicas. En una sesión 3 damos también lo que es un plan de capacitación de termografía, algunos principios de la termografía, aplicaciones generales y normas, un plan de trabajo práctico para la termografía, también una revisión de los informes de termografía, cómo interpretarlos, etcétera, etcétera, dado para el lugar o dado para el área de mantenimiento y los técnicos de mantenimiento eléctrico. Y en la sesión 4 cómo abordar un programa de mantenimiento predictivo dependiendo de la filosofía de nuestra empresa y también cómo encaminarnos hacia el RCM y hacia los análisis de causa raíz. Esta sesión es más para la parte administrativa y de ingeniería. Intervención. A continuación vamos a hablar de la gestión del personal asociado a la carga operativa, a los turnos. Básicamente, y como lo mencionábamos al principio, esta fábrica basada en la operación de bloques y fabricación de adoquines requiere una operación diurna de 16 horas al día, con una condición relevante, que es una fabricación, un estimado de fabricación de 320.000 adoquines al mes. Con el análisis que se hace de esta manera, se establece una figura de dos turnos. Básicamente son los siguientes: uno de 6 de la mañana a 2 de la tarde y otro de 2 de la tarde a 10 de la noche. Esto para el personal que opera y hace mantenimiento en la planta. Para lo que son los roles de liderazgo y planeación, se mantiene una figura de un turno diurno, sin embargo es importante contar con una disponibilidad en caso de que se requiera por alguna eventualidad o alguna emergencia. En esta tabla podemos ver una figura
que enmarca todos los roles o todos los cargos de mantenimiento, donde se relaciona, por ejemplo, para el tema de los roles de planeación y roles de liderazgo, una asignación de una figura de turno uno con una disponibilidad en caso de que se requiera. Para cargos como el jefe de automatización y control se establece según la necesidad, y para cargos como los ejecutores, como serían los técnicos de mantenimiento, sí habría una persona por cada uno de los turnos, junto, por ejemplo, con un supervisor. Eso en cuanto al tema de los turnos del personal. Ahora podemos continuar con lo que está asociado a la asignación de las tareas y la función de competencias y cargas de trabajo. Como lo mencionaba al principio el ingeniero Andrés, dentro de la compañía hay una estructura donde establece básicamente una base donde se relacionan todos los cargos que hay y donde de manera general se relaciona los objetivos del cargo y las funciones principales y los requisitos que deben hacer o que deben tener las personas para poder desempeñar estos roles. En este momento nos vamos a centrar en lo que hace parte del perfil o las funciones de las personas o los roles que ejecutan las actividades de mantenimiento. Veíamos al principio entonces el técnico de mantenimiento, que su objetivo principal es ejecutar labores de mantenimiento mecánico y con base en ello generar unas funciones de lubricación, cambio de componentes, alineación, ajustes, y es muy clave el tema de los registros para que en el sistema quede cargada toda la trazabilidad para los indicadores que se generan dentro de la compañía. El técnico eléctrico, asociado a su objetivo principal, ejecutar actividades de mantenimiento en los equipos eléctricos, como son los arrancadores, tableros eléctricos, asociado al tema de toda la conexión eléctrica, cableo industrial. Y sus funciones principales: hacer las mediciones correspondientes con elementos como una pinza voltamperimétrica, cambio de protecciones y demás elementos que componen todo el sistema eléctrico. Luego tenemos el técnico en soldadura. Su objetivo principal es realizar trabajos de soldadura estructural y reparaciones en elementos metálicos. Sus funciones como soldadura MIG, eléctrica, oxicorte, fabricación y reparación de piezas o estructuras que se puedan llegar a necesitar dentro de la operación de la planta. ¿Qué es clave? Estas personas reportan a un supervisor. El supervisor básicamente es la persona que está encargada de ejecutar el seguimiento a todas las labores de mantenimiento de estas tres roles. Es clave este cargo, ya que él permite garantizar el seguimiento de la ejecución de las actividades que son asignadas previamente, y esto alimenta todo el plan de mantenimiento global de la compañía. Entonces, al final es un cargo que genera una entregable bastante relevante dentro de la compañía y dentro de toda la cadena de abastecimiento de información de la operación de la planta. Ahora hablemos de la gestión del inventario. La gestión del inventario es bastante clave. Se establecen básicamente dos criterios de aceptación o dos criterios para generar una estrategia encaminada a contar con el stock menor posible dentro de la compañía. El primero, analizar las fallas críticas. El segundo, considerar la criticidad de los equipos de la planta. Con base en ello, se establece una estructura de identificación de los repuestos que se va a cargar dentro del sistema. Básicamente lo primero es la taxonomía, el nombre del repuesto, el lugar de uso, el estratégico stock o cuál sería ese stock estratégico con base a lo que estamos mencionando o la máquina que estamos mencionando, y la cantidad que se sugiere con base a los criterios de criticidad anterior. Aquí podemos tener un ejemplo de lo que podría ser un repuesto crítico, que básicamente es un rodamiento para la máquina bloquera. Entonces, acá relacionamos la taxonomía, el componente mecánico y cómo se hace toda la estructura para crearlo en nuestro sistema. Posterior a eso, el nombre, la identificación es muy clave. Sabemos que hay muchísimas clases de rodamientos, por eso es fundamental que podamos relacionar de manera clara el tipo de rodamiento y su especificación, el lugar que se va a dar dentro de la planta, el stock estratégico, que en este momento se establece como si fuera un crítico debido a las condiciones de falla que podría presentar la máquina en caso de no contar con él, y se sugiere tener por lo menos una cantidad de este repuesto dentro de nuestro stock.
Posterior a esto, es clave analizar el proceso de compra, la entrada y la salida dentro del almacén. Proceso de compra. Primero, pues efectivamente hay que generar la detección o la necesidad de la operación para poder analizar esos stock mínimos con base a lo que mencionábamos anteriormente, la criticidad de los equipos, fallas reiterativas dentro de la operación. Posterior a esto, se hace una solicitud por parte del área de mantenimiento, que la puede hacer el jefe de mantenimiento, el planeador, para poder solicitar y justificar la necesidad de este repuesto. Posterior a esto, debe haber una aprobación de esa solicitud, que puede ser por parte del supervisor o el jefe de mantenimiento, analizando los costos, evidentemente, de este tipo de repuestos. Luego, una cotización y una selección del proveedor. Esto está encargado del área de compras, donde básicamente ellos deben evaluar que las especificaciones del producto cumplan, ¿sí? Con base al requerimiento inicial. Eh, Pueden analizar también y pensar en elementos que permitan mejorar los costos de la compañía, haciendo compras por volúmenes grandes, haciendo acuerdos globales con los proveedores que al final puedan obtener un beneficio para la compañía, garantizando, uno, las especificaciones técnicas que solicita la operación, y dos, que cumpla el margen de costos de la compañía, ¿sí? Posterior a esto, ya cuando hay una selección del proveedor, pues se genera la orden de compra, se le emite al proveedor y luego se le debe hacer el seguimiento prudente para que este repuesto se entregue en los tiempos que se requiere la operación. De nada serviría poder encontrar o hacer todo este proceso anterior si no se cumplen los tiempos que requiere la operación. Es bastante clave el seguimiento. Posterior al proceso de compra, se hace la entrada en el almacén. Aquí es bastante relevante porque hay un proceso de recepción donde la persona del almacén hace la recepción o recibimiento de este elemento, donde se valida de manera general las especificaciones que se mencionaron en la orden de compra. Debe hacer una inspección de calidad bastante rigurosa, garantizando que el elemento que se está recibiendo cumple con todas las especificaciones que se detectaron inicialmente. Por ejemplo, si compráramos un manómetro, es clave poder contar con el rango que se solicitó, las especificaciones en cuanto a diámetro, tamaño de la carátula, tipo de conexión. Esto es clave para garantizar al momento de la entrega a la operación que cumpla con lo que se solicitó inicialmente. Y posterior a esto, se hace el registro en el sistema donde se relaciona toda la información específica de este elemento. Acá el ejemplo que traemos es el rodamiento, donde nuevamente relacionamos el código del repuesto, la descripción y las cantidades que van a quedar en el almacén. Luego de ello, se da la salida del almacén, ¿sí? Básicamente, la salida del almacén sale o arranca el proceso básicamente desde una solicitud de este material. Lo puede hacer el técnico de mantenimiento o el supervisor analizando las órdenes de trabajo para poder, digamos que, relacionar ese elemento que se requiere instalar, ¿sí? Posterior a esto hay una aprobación de la salida del repuesto. Sí, luego de ello el despacho del elemento desde el personal de almacén para la persona que va a hacer la instalación, y posterior a esto el registro, que es bastante clave, el registro dentro del sistema. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se daría el registro dentro del almacén de la compañía. Este registro es bastante clave porque permite garantizar la trazabilidad de todos los elementos, ¿sí? Y que no hayan deficiencias en el control del inventario o pérdidas por procesos incorrectamente apropiados o procesos que no se hagan de la mejor manera para la entrega de los repuestos. Ahora bien, hablemos del tema de la gestión de los equipos y las herramientas. Al final las herramientas son unos elementos que van a garantizar las correctas labores de los técnicos de mantenimiento. Entonces hay cuatro pilares claves. Uno, tener un inventario centralizado, ¿cierto? Mantener un inventario detallado de todas las herramientas que se tienen dentro de la operación, manuales, eléctricas, mecánicas, que permitan hacer un control de la misma. Ahora bien, hay algunos elementos que requieren mantenimiento y calibración. Por ejemplo, si dentro de la estructura nosotros tenemos equipos como pinzas voltamperimétricas,
Normalmente se deben hacer una calibración semestral. Entonces, ahí en el sistema debemos garantizar la trazabilidad de estas verificaciones para garantizar que, por ejemplo, podamos tener medidas totalmente certeras al momento de hacer una verificación, por ejemplo, de un voltaje. También es importante programar inspecciones a los elementos mecánicos. Las herramientas pueden surgir desgastes por su uso. Es clave generar unas inspecciones periódicas con el objetivo de poder identificar esas novedades y que permitan identificar un recambio necesario para poder evitar un daño o inclusive un accidente porque una herramienta esté en mal estado. Y ahora también un factor bastante clave es el tema de la capacitación del personal. Si bien podemos hacer toda la estructura anterior, es clave poder garantizar que el personal que va a usar la herramienta cuente con todas las competencias para el manejo de estas herramientas. Un ejemplo puede ser el uso de una cámara termográfica, una cámara láser para medir temperatura. Si no tenemos una buena capacitación del personal, es muy posible o hay una probabilidad muy alta de que el equipo no se pueda desempeñar bien, no podamos aprovechar su óptimo uso o inclusive que podamos generar un daño por un mal procedimiento. Esto es bastante clave. Dentro de los procesos también de gestión de este tipo de elementos podemos encontrar el tema de la contratación de servicios por monitoreos predictivos. ¿Qué sucede dentro de la compañía? Como lo hablábamos, tenemos máquinas bastante críticas y es bastante relevante poder implementar un programa de mantenimiento predictivo que nos permita focalizar cierta información dentro de estas actividades. La primera actividad que nosotros vemos relevante es el análisis de vibraciones. Básicamente el análisis de vibraciones estaría enfocado, como lo hemos hablado de pronto en algunos otros aspectos, a detectar alineaciones o desbalanceos en máquinas críticas que me puedan generar una condición de falla prematura. Este tipo de análisis me va a permitir monitorear a condición máquinas bastante críticas y generar planes de acción previos a la generación de una falla. Otro tema bastante importante es el tema de la termografía. La termografía nos va a permitir, por ejemplo, en elementos como un motor, un tablero eléctrico, poder identificar puntos calientes que generen una condición de fallo o que estén generando próximos a una falla. Todos sabemos que una condición, por ejemplo, en un tablero eléctrico, por una falta de ajuste, puede generar una condición de un punto caliente que hasta puede dañar el elemento. Entonces, identificamos que es una actividad que es bastante relevante dentro de las actividades predictivas que queremos implementar. Por último, pero no menos importante, el análisis de aceite. El análisis de aceite nos va a permitir monitorear las trazas de aceite y poder identificar si no hay una contaminación del lubricante de la máquina. Esto nos va a permitir poder identificar de manera global, con todas las actividades de mantenimiento predictivos, una estrategia completa que esté enfocada en reducir las fallas que podemos identificar o que mencionó el ingeniero Andrés al principio en pro de mejorar las condiciones de operación de la planta. Por ahora sería todo. Muchísimas gracias por su atención.